Arigato. Ah, es el único que sabía y te quería decir. Yo ¿Cómo sé una que es arrancamos? Namio Horengekyo, pero no me acuerdo qué significa. Es el No, Daimoku del eso es algo budismo medio en Chiren de... Daishonin. Claro, Budismo. es de budismo, nada que ver, cualquier Ujú. cosa. Y también sabía otra, ¿eh? Ya te la voy a decir. Arigato dijiste vos. Nada, dije así por a lo bestia. A lo Es que bestia. hay un par de palabras que conocemos. Es como cuando te querés hacer el que hablas en Tano, que decís espagueti, pene rigati. ¿Qué? Bueno, entonces acá le tiran ramen. Permiso, te saco esto acá. Decimos todo esto porque tenemos aquí a alguien que vino de Irlanda, a ese que había venido de cualquier lugar. Lalo Zunzunegui nuevamente con nosotros y nosotras aquí en la aristocracia. Gracias por venir, loco, ¿eh? Maganda Tajalipo, ako si Leandro, taga Argentina po ako, pero tu miracos a Filipinas for 6 years. El capón, me gusta cocinados con poca... Tal ¿Va cual. bien? ¿Sí? ¿Qué Sí. dijimos ahí? ¿Qué dijiste, perdón? Ahí fue una pequeña breve introducción en Tagalog, Ujú. en filipino, uno de los idiomas oficiales de Ah, la República de bueno. Filipinas. ¿Son Sí. muchas las lenguas que se manejan ahí? Son muchísimas, muchos dialectos también, Ujú. pero las lenguas oficiales son tres: el inglés, el Tagalog y el Visaya. Che, pero igual, ¿cuánto tiempo estuviste allá? 6 años. Y ahí aprendiste todo eso? Porque sé que es muy distinto. No sé el filipino, Ujú. pero sé que los otros son por ideogramas y Claro, bueno, es que a mí me es un encantan montón. los idiomas, soy un apasionado de los O sea, idiomas. te pusiste a estudiar además. Exactamente. Claro, Y sí, me puse a estudiar y a la vez eh, no quise ser un extranjero más, ¿no? En el país, en Filipinas, donde estaba. Traté de aprender el idioma, claro, traté de de aprender, involucrarte. claro, de tratar de ser parte, de tratar de pertenecer. Claro. Consulta, ¿no? Así, Sí. si lo ubicamos para la oyentada que está hablando. Bueno, estamos con Lalo Zunzunegui, obviamente, con Light, con Maruche, quienes habla Tete Custaró. Hola. Pero la idea es que sitúes geográficamente primero a Filipinas. Filipinas es un archipiélago compuesto de más de 7.000 islas, ubicado en la nada misma. No, Sí, está perfecto, es, como me encanta como lo vas diciendo. sí, 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 sí. Para que te des una idea, está a 2 horas en avión de Hong Kong. Ese es el país Ah, más cercano, cercano. loco. Sí. Y 4 horas en avión a Japón. Lo voy a hacer así muy a lo bruto, Lalo, de Sí, pasar de un lugar a otro, ¿no? Hablábamos la otra vez de Japón, tu viaje a sí. Japón, obviamente, la estadía ahí, Tailandia también, que tuviste en paso por Tailandia. ¿Cómo se produce o de qué manera se produce la idea de viaje y la idea de conocer e involucrarte vitalmente con Filipinas? Porque no todos los días se levanta una idea, voy a ir a Filipinas. Claro. Lo que pasa es que, bueno, está relacionado con el primer viaje a Japón que hice, ¿no? Era mi primer viaje afuera, eh, en el extranjero, y era diciembre, acá era el verano, ¿no? Y a mí siempre me gustó el calor, ¿no? Y justo en diciembre en Japón es invierno. Hizo mucho frío. Ah, es muy frío, Y sí, mirá. las 4 estaciones en Japón están muy marcadas, tanto el verano, el otoño, la primavera, el invierno. De hecho, cuando fui, nevó, hubo una nevada, la peor nevada en los últimos 40 años, y yo andaba ahí metido, ¿viste? Lo trajo el esquelense. Sí, sí, exacto. Y dije, pucha, demasiado frío, necesito calor. Y dije, vamos a Filipinas, que era un país tropical, relativamente cerca, ¿viste? Y se dio. Así que, Sin contacto, Lalo, así te fuiste igual que con a Japón, así. no, Ah, tenía un ok. par de conocidos ahí en Filipinas, así que fui. Estuve 3 semanitas en febrero. Y me gustó porque el filipino es mucho más abierto, mucho más eh, agradable y es mucho más paciente con los extranjeros, ¿no? Es mucho más, recibe al extranjero con los brazos abiertos, por así decirlo. ¿En qué sentido es más amable referido a los otros lugares? Y ¿Tiene esa cuestión latinoamericana por ahí de la cercanía? exactamente, exacto, sí, 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 tiene esa cuestión latinoamericana, ¿no? De juntarse con amigos, de dar la bienvenida a la persona que no conoce, ¿viste? Tienen eso los filipinos. Y en esas perdón, tres Sí. semanas, ¿te impactó de tal manera que dijiste, bueno, en algún momento quiero volver a estar más tiempo o no? ¿Qué pasó? En esas 3 semanas dije, vamos a tirar currículum, a ver qué pinta, ¿viste? Así que me hice un currículum, repartí, tuve unas 2, 3 entrevistas y una entrevista les gustó, ¿viste? Les gustó mi perfil, les gustó mis capacidades, mis habilidades y me dijeron, bueno, Leandro, te ofrecemos este trabajo. El trabajo era como traductor de inglés. Traductor de español a inglés, te vamos a pagar
este salario, vas a tener estos beneficios, necesitamos que firmes este documento. Claro, yo se los comenté a mis papás, a mi familia en ese momento, y no querían saber Me nada, imagino. ¿viste? No les gustó esa idea de que, bueno, el nene se va de vacaciones por primera vez al extranjero y ya no vuelve, como que no les gustó, ¿viste? Así que... Aparte tenemos cierto, o tengo, sí, o tenemos, o tienen muchos, cierto preconcepto con Filipinas, ¿no? exacto, sí. Vos dirás después, hacia adelante, si está fundado, si no está fundado, Ujú, con respecto a la seguridad del lugar, etcétera. claro. Pero eso en el desarrollo de la charla lo vamos Exacto. hablando. Sí, 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 eso en el desarrollo de la Ujú. charla. Y claro, y a mi familia no le gustó y fue como que, bueno, lo dejamos para otra oportunidad, ¿viste? Y rechacé la oferta. En ese momento lo rechazaste. Sí, la rechacé. Perdón, ¿el salario Sí, era un salario digno para trabajar? ¿Estaba bien? espectacular. Ah, bueno. Espectacular el salario. Sí. Che, ¿dónde es? ¿Me pasás de pegar? Saca el check-in ahí, Alito, te vas con nosotros. Bueno, y esa es la ventaja de conocer idiomas, ¿no? Porque al Ujú. saber más idiomas, uno tiene más posibilidades de trabajo, más posibilidades laborales. Y eso también lo voy a tocar más adelante porque en Filipinas también aprendí portugués. Y eso a la vez me dio más herramientas y me abrió puertas. Terminé trabajando para empresas coreanas, para empresas chinas, ¿sí? ¿Cuántos idiomiñas? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿O que podés fluido? Fluido, español, inglés, portugués, japonés. Y filipino, conversacional, ¿no? Para trabajar, pero puedo ir al supermercado, puedo conversar con el almacenero, ¿viste? Eso sí. Excelente. Perdón la interrupción, Sí, estabas sí, está contando bien, ahí está bien, lo, está lo bien. del laburo. Sí. Y ahí decidiste, digamos, con complicidad de tu familia, mami, ponete las pilas, la próxima no me lo frene, hablalo, decidiste volver nuevamente a Japón. Claro, volví a Ujú. Japón porque mi vuelo de regreso salía desde Japón. Así que volví a Japón, estuve unos días allá y de ahí de regreso a Argentina. Y, y de ¿Cuánto tiempo en regreso Argentina? Y de regreso en Argentina, tuve lo que se conoce como choque transcultural reverso, que es cuando te enamoras tanto de la Ah, cultura. ¿te pasó? Vieja, la Sí, primera vez que escucho con alguien personalmente hablar de ese. sí, sí, sí. Y volví y fue encontrarme con... Con ustedes, manga de latinos del Horda. No, no, no. Encontrarme con una realidad totalmente distinta, ¿viste? Y eso fue como que lentamente me fue motivando. Me puse a pensar muchas veces, pucha, tendría que haber aceptado esa oferta, ¿no? O qué hubiese pasado si lo hubiese aceptado, ¿no? Está buenísimo lo que estás contando, pero te pregunto si tenés, Sí. acá decirlo con total y absoluta tranquilidad en Ujú. este espacio, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te chocaba de eso, de esas cuestiones que vos decís en el reverso, ¿no? De la vuelta. ¿Qué es lo que te chocaba? Eh, la impuntualidad, por ejemplo. Me imaginé, lo primero Sí. que me imaginé. La impuntualidad, la falta de responsabilidad, la falta de compromiso. Podés mirar a los otros, a mí nomás, no. Ah, sí. Tenía Eh, todo. claro. Tenés todo, boludo. ¿Por qué dijiste? Y encima me invitás al programa, me dice. Y ese momento también se empezó a gestar ya lo que fue el conflicto docente. Ah, bueno. Claro, que derivó después de Potenció mucha... todo eso. exactamente, sí, ahí ya como que los paros eran mucho más prolongados y eso me afectó. Hay un punto que tiene que ver con ciertas características que vos apreciás, Ujú. pero se potencia justo en el momento determinado también, Exacto, ¿no? sí, 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 exacto. Toda esta situación fue como fue, se fue potenciando hasta que dije, bueno, esto no va más, ¿viste? Eh, Se lo planteaste a la FLIA, sí, 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 sí. lo entendieron. Lo entendieron, me acompañaron, sí. Respetaron mi decisión y fue muy bueno en ese sentido. Algo que siempre me acuerdo, mi papá nunca me dijo nada cuando le dije esto de que, bueno, eh, vendo todo y me voy al diablo, ¿viste? Nunca me dijo nada, nunca me dio su opinión, pero la noche antes de irme a tomar el avión me dijo, Lalo, si está todo mal avísame y te saco el pasaje de regreso, no te preocupes. Siempre los padres y madres están ahí, ¿no? Qué Sí, grande. sí, y contar con ese apoyo me dio Seguridad. esa seguridad y ese envión, ese empujón que necesitaba también, ¿no? Total. Porque no es lo mismo decir, bueno, me voy, que irte y decir, bueno, me voy, pero tengo un sostén, ¿viste? Mi familia me acompaña, me contiene, me sostiene. O el grupo de amigos. Total. Sí. ¿La decisión fue volver directamente a lo que habías dejado en Filipinas o hacer un paso por Japón nuevamente?
No, fue directamente Filipinas porque era mucho más fácil. Lo vi un poquito más fácil en ese momento. A la hora de encontrar trabajo. Sí. Así, voy a hablar En tailandesa. chabacanamente, claro. Así, a tomar por culo, tenías unos ahorros, te alcanzaba para el pasaje, te fuiste, no haces ninguna visa de nada y allá a buscar laburo, así, de frente a Exactamente. manteca. Sí, 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 sí. Con una mano atrás, con una. No, con las dos manos adelante, ¿viste? Sí. Qué bueno Zafando. eso. Me encantaría que sea más fácil. Fue así. Fue así. Sí, sí, sí. Tenía unos pocos ahorros, ¿viste? De hecho, antes de ir para Filipinas pasé por Tailandia. Estuve en Tailandia, fui a Chiang Mai, quería ir a ver a los elefantes, no pude ir a verlos porque salía su moneda y digo, uy, ¿viste? Y no cuento, y si me va mal, ¿viste? Y con esta plata puedo usarla para... Claro, en otro momento. Exactamente, sí. Mm, Y fui con un contrato de alquiler Ajá. por un mes, por las dudas, no Ujú. enganché. Y eso es lo más loco, porque buscando en internet, reservé el lugar por 2.000 pesos filipinos, que en esa época eran 6.000 pesos argentinos. Mirá qué Reservé el loco. lugar. Sí, la señora re buena onda. Nunca me cobró un adelanto, ni depósito, ni garantía. Fue muy amable en ese Qué sentido. grande, Sí, qué grande. Lalo, ¿te copás en que vayamos? Porque la idea también de que venga Lalo era de surfear música que nos traiga de diferentes lugares, ¿no? ¿Te copás que dale. vayamos con algo y seguimos charlando? Bueno, Light ahí es el que vos charlarlo con Light, que es el dueño de la batuta. dale. Ahí lo que quieras escuchar. Bueno, voy a compartir esta canción. Se llama Tala de Sara Jerónimo. Y es interesante porque tiene una historia detrás. Y si querés, después del corte la cuento. Capo. 15:35, te vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde este jueves por la FM 88.7. Larito Horacio tiene un teléfono, 15 41 97 27. Nos queda el chupito de Cheramitecus. ¿Vos sabés que estoy chachuchacho? A la chucha de la chochecha, con la chachacha cheña. Santa Chocha. Y estoy pensando que capaz para un saque, se lo podemos regalar acá, un saque, estamos hablando de un licor de arroz, gente. Ah, el licor. Ah. Y le podemos regalar el chupito, ¿te parece? Dale, si no sale nadie a Ay, pelear, me cagué en todo. No me dije encanta, nada, me te lo encantó. dije acá al aire. Me encantó. Pero a él le puede gustar la parafernalia. Así que ¿Para sí, tomar? en realidad es un vasito de cerámica, Ajá. hecho todo hermoso artesanal Sí. y usa fuego hizo unas técnicas medio locas para hacerlo al vasito, es vasito de chupito, por eso le decimos así. Sí, sí, sí. Es artesanal y es de Cheramitecus, es muy bonito, así que se juegan los oyentes, loco. Es una manga El de oyente, flojo. igual, mira, te digo más, los oyentes también pueden mandar mensajes y decirnos quiero alguno de las cosas que tienen. Y después lo sacamos al aire y lo hacemos elegir con algo de lo que tenemos Tal cual, acá. hay libros de regalo ahí que tenemos Hay un de montón. todo, hay algunas cositas más por allá, ¿Sí? vamos a chusmetear después. Dale. Pero bueno. ¿Qué escuchábamos? ¿Algo de K-pop ahí? Estamos escuchando Sara Jerónimo Tala, que significa estrella. Ujú. Es una canción vieja, es del 2015, salió hace 10 años, pero se volvió popular apenas llegué a Filipinas, allá por el 2019. ¿Por qué? Porque el video oficial tiene como una coreografía, una danza, perdón, y por la explosión de TikTok en esa época, se viralizó. Ah, ¿Viste? Allá en esa época ya había TikTok y por esas tendencias, ¿no? claro, claro. Esa canción en específico. Esa fue una de las Sí, primeras que me pegó ya en punta así viralizada. claro, exacto. Y por ese baile la gente empezó a hacer la coreografía y se volvió más viral. Total. ¿Viste? Y bueno, y ese es uno de los secretos para hacer viral un video, ¿no? Claro. Inventarse una coreografía que sea llamativa, fácil de seguir y que todos la puedan copiar y ¡pum! Ahí tenés un video viral. Qué grande. Sí. Y Sí. a colación, ¿por qué? ¿Por qué traje esta canción? Porque en Filipinas, la primera vez que me quedé sin trabajo, sí, me quedé sin trabajo y empecé a buscar trabajo y en una de esas tuve una entrevista para trabajar en una empresa de Singapur con oficinas en Manila y el entrevistador vio que yo era de Argentina y me dice, ¿te gusta el fútbol? Sí, le dije yo. Perdón. ¿Y qué posición jugás? Me pregunta. Yo dije, arquero. Siempre fui horrible para el fútbol y iba al arco, pero me defendía. Y me dice, ¿y del 1 al 10, qué puntaje te das? Yo le digo un 8. Muy bien.
Y él me dice, si para vos sos un 8, pero yo te doy un 6, me dice. Qué grande la charla. Me Qué encanta buena la charla, ¿viste? Sí, sí. Un filipino calificando con Negociando un 6 ahí. sí, a un argentino. A un argentino, ¿viste? ¿Qué te pasa con el fútbol filipino? No, sí, ¿y qué pasa? Me dice, Leandro, tenemos un equipo que se llama Manila Tala Fútbol Club, dice, y queremos que vengas a hacer la prueba como arquero. Vamos, me copa mucho lo que estás contando, loco. ¿Y qué me pasó? Parece anécdota, es chiste, pero es anécdota, No, ¿viste? alucinante. Sí, claro, buscando trabajo me encontré con una oferta para ser arquero de un equipo de fútbol en Filipinas. Qué groso que sos, que me encanta que Bueno, la sí, aventura sí. de vida, boludo. ¿Viste? Y me dijeron, bueno, tenés que ir a este lugar, la prueba sale tanto, porque claro, allá la cultura de fútbol es totalmente distinta, no existe el club de barrio, no existe el club como tal como lo conocemos nosotros, ¿viste? El club de barrio que va, contiene a los chicos que no anden en la calle, que no hagan locuras, que no anden metidos en porquerías, ¿viste? Eso no existe, es más un negocio. Es un contraste perfecto el Sí, que está estás buenísimo. diciendo. Es Es que yo lo alucinante lo que sentía estás así, contando. sí, y yo tenía que pagar en esa época, eran como $100. Tenía que pagar $100 para ir a probar y ver si quedaba como arquero en el equipo. Vos tenías que gatillar. Yo tenía que pagarles para que yo me vaya ¿Lo a probar como arquero. hiciste? Pero por supuesto que no. Ok. Ok. No, No, ahí diste vuelta. no, dije, es que me hizo ruido. Me Total, hizo ruido y al venir de Argentina, ¿no? total. Y venir con una impronta totalmente diferente, lo Qué que bueno que ganaste la significa, negociación esa, vieja. ¿viste? Que con una impronta tan distinta a lo que significa ser un club y pertenecer a un club también, que no es un negocio, sino que es algo mucho más profundo que la plata en sí, ¿viste? Y el significado que tiene. Allá tenés muchísimos clubes, pero todo es dinero, Mira, ¿viste? debo haber escuchado sobre este tema, la discusión de los clubes privados y los clubes 50.000 millones de Ujú. veces. Es la primera vez que lo escucho en nada, en 1 minuto y medio, 2 minutos, tan concretamente y tan perfectamente explicado. Posta, ¿eh? Escuché a gurúes del fútbol de ambos lados hablando, pero es la primera vez que es tan fácil comprenderlo del otro lado como lo contás. Alucinante lo que estás contando. Sí, 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 sí. Por eso, y por eso traje esta canción también, ¿no? Manila Tala. Ujú. Y es irónico porque un par de años después quebraron y el club desapareció. Literalmente, Literalmente. Se total. ve que no les fue bien. Es un re dato lo que estás contando, vieja, ¿Viste? ¿eh? Sí. Eh, Fue una de las experiencias que viví. y no volviste a interactuar nada más con deportes en ese sentido, fútbol y deportes, no. Eh, O de manera casual. con el fútbol, no. Sin Ujú. embargo, es interesante porque el deporte nacional en Filipinas es el básquet. Son fanáticos del básquet, de la NBA, ¿viste? De hecho, Filipinas fue la primera liga que hizo legal o que popularizó la línea de 4 puntos. Perdón, soy Sí, un nabo en el básquet. ¿Qué sí, sí, sería sí. la línea de 4 puntos? ¿Viste que tenés la línea de triple? Que Sí. el tiro vale 3 puntos. Bueno, Ah, Filipinas inventó la de 4. No, me Y, acabo de y enterar por primera vez en mi vida de la línea de 4 que sí, existía. sí. ¿Solo ahí o se extendió a Por todo el ahora, mundo después? no, por ahora fue ahí en Filipinas, que está a un par de pies detrás de la línea de 3. O sea, está entre la mitad de la cancha y la línea de 3. Claro, claro, exacto, por ahí anda. Y también Filipinas es una de las ligas de básquet que cuenta con un límite de altura, que es hasta 2,9 m o 2 Más de metros eso no puedes 10. jugar. Más claro. Si sos ¿Y más alto no podés jugar en Filipinas. hay algún argumento sobre eso? Uno dirá, bueno, obviamente, que es mucho más power para el club que tiene ese equipo, ¿no? Sí, Pero también podría decir, está discriminando. sí, pero pasa también son todos bajitos. Ah, son todos bajitos. Sí, Bueno, ahí ya está claro. claro, sí, son más chaparritos. Por Ok. eso está ese height cap. Me estoy enterando de un montón de cosas que no tenía ni la más pálida a idea, partir ¿eh? de un viaje allá te enteraste de cosas de fútbol, Total, de básquet, digo. total. Está bueno. Sí, sí, Eh, sí, sí. Y con el básquet pasa lo que pasa con el fútbol acá. En todos lados tenés una cancha de básquet, hay un aro de básquet. Podrás estar en... es como el un- Bronx, así que tenés ahí la esquinita con un lugar y hay un... Exacto, ¿viste? O lugares muy pobres con un aro de básquet. Y los chicos jugando
Como que al por ahí básquet. lo que para nosotros es el fútbol, quizás para ellos Para el eso básquet, es ¿no? el básquet, Termina. exacto, sí, sí, y el fútbol es como muy, muy elitista también, Mm. ahí, Mirá en qué esos lados. loco, ¿no? Que verlo ¿Viste de qué diferentes contraste? lugares. Sí. Total. Qué contraste, sí. Perdón, en el sentido como lo venías diciendo, clubes como nosotros los conocemos, pero desde el lado social de contención en básquet, ¿no? ¿O son todos privados? Eh, en básquet es mucho más social, de Ah, hecho hay muchos más torneos, competencias, ¿no? Que juegan barangay. Barangay es, en Filipinas es la municipalidad, ¿no? O municipio, un municipio contra barrio, ponele, ¿viste? Con el básquet es tan popular, cada barrio arma su equipo y juegan, sería el equivalente, no sé, juega el Estación contra el Seferino en básquet, ¿viste? Es un torneo, hay mucha plata de por medio, las canchas se llenan, ¿viste? Es ¿y te muy lindo. metiste en básquet o no? Me metí un par de Ah, veces, bueno. sí, 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 fue divertido, fue medio peligroso, así que le escapé también. Fue un par de veces. Al ser extranjero, viste. Ah, está el Bardalain ahí, Sí, sí. ¿querés contar algo o Eh, preferís dejarlo de lado? no, esta vez no, lo dejo de Ah, lado. perfecto, Sí, pero perfecto. sí, fui, jugué, probé, no me gustó, Listo. viste. Exacto. Sí, sí. Eso era mientras estabas buscando laburo, ¿no? Claro. ¿Y cómo siguió el tema del laburo ahí mientras? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, volviendo al tema del laburo, yo encuentro trabajo en Filipinas. Tengo una entrevista, la empresa les gusta mi perfil, me dice, te vamos a contratar, te vamos a procesar la visa de trabajo, vos tenés que trabajar con nosotros, este es tu contrato, ahí bien. ¿Qué pasa? Era un call center o un BPO, Business Processing Outsourcing, porque Filipinas se fue convirtiendo con el paso de los años en un país donde muchas empresas hacen negocios allá porque es mucho más barato, Mm, ¿no? Tienen su centro de operaciones allá claro. y les conviene Sí, contratar gente. positivamente. Sí, Ujú, contratan gente de allá para que trabajen para ellos, ujú. ¿no? Y mi primer cliente fue una empresa de marketing multinivel. ¿Viste? Esos de quieres ser millonario, quieres ser tu propio jefe y generar una ganancia mientras duermes. Una cosa así. ¿Viste? Y al principio era buena, pero después empezó a ir mal. Y también esto tiene que ver con mi habilidad con los idiomas, porque también había muchos clientes de Brasil. Llamaban muchos brasileros y cada vez que llamaban brasilero nosotros teníamos un número para llamar al intérprete. El intérprete hablaba con la persona y después el intérprete traducía a nosotros Ujú. el problema y nosotros tratamos de ayudarle. ¿Qué pasa? Cuando uno escucha a un brasilero hablar por 5, 6, 7 horas y vas entendiendo mal que mal lo que quieren decir, la pronunciación, las reglas gramaticales, ¿viste? Y yo fui de a poquito practicando con eso hasta que dije, bueno, vamos a probar una llamada sin el intérprete. Total, no me dice nadie, no, No te dicen no nada. me dicen nada, nadie entiende portugués, así que me fui tomando ese atrevimiento y una llamada se convirtió en dos, se convirtió en tres, en 10, hasta que me dediqué al departamento de portugués. Así directamente pasaste. Así, así, exacto. Eh, bueno, este cliente le empezó a ir mal, dejó de pagarnos, la empresa nos pone en lo que se conoce como floating status o como flotando. Somos parte de la empresa, pero como no estamos Con una designados, función exacto, como no estamos en con una un cuenta. cliente, Ujú. exacto, en una cuenta, no nos pagan. Y Filipinas es así, no work, no pay, ¿viste? No trabajas, no te pagan. Es así. Así que yo estuve ahí, más o menos renegando por un mes, hasta que encuentran otro cliente y me asignan a ese Ellos cliente. te asignan el cliente. Sí, ellos me asignan el cliente. Claro, vos como sos como el ejecutivo de cuentas, digamos. Exactamente. Sí, ellos me asignan el cliente. Y el cliente no lo quiero nombrar, pero en ese momento era muy importante. Era una empresa en la que las personas describían cómo era su lugar de trabajo. ¿Viste? Trabajé, o nosotros ahí trabajé como moderador de contenido, ¿no? Teníamos una serie de reglas que seguir Ujú, y en base a las reglas que teníamos y al contenido que escribía la persona, teníamos que aprobar o rechazar la reseña que ujú. hacían respecto a su empresa. ¿Viste? Y No, tenía que un poner... horror la empresa, por eso no la querés contar. No, 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 de hecho, re linda la empresa, re Ah, ok. linda, ¿viste? Bastante, Medio mucho grosa, mejor. decís. Sí, 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 era muy grande, un De esas cliente que muy todos grande. conocemos. Claro, Ujú. ¿viste? Bueno, en ese momento, antes de la pandemia, vos decías, necesito saber qué tal es esta empresa, te ibas a ese sitio web para investigar.
Ujú. para conocer masas, Ah, bien, según qué es lo que decían los empleados. claro. Y era, vos solamente tenías que hacer como la aprobación o desaprobación. Eso era. Exactamente, sí. Empecé con eso, ¿no? Aprobar o rechazar las reseñas que hacían. Y después, con el paso del tiempo, fui como ganando más Terreno. oportunidades de terreno, sí. Ujú, Y también apareció esto del portugués, ¿no? Me asignaron a Brasil ujú, y fui conociendo más acerca de las leyes brasileras, las ujú, leyes de trabajo, que son totalmente distintas, ujú. ¿no? Y ahí me fui interiorizando más en el lenguaje, en la cultura de trabajo, en las leyes de trabajo, y eso también me fue sirviendo. ¿Ibas a una oficina o laburabas remoto? ¿Qué pasa? En el 2019 trabajé remoto, pero en 2020 trabajaba desde la oficina y en el 2020 llegó la pandemia. Y antes de la pandemia, ¿qué pasa? Filipinas tiene el peor tráfico a nivel mundial. Ahora superó a India incluso. Tráfico. Ah, de De autos. Ok. autos, el peor tráfico del mundo. Para hacer 5 kilómetros yo tardaba 3 horas y media. Así. ¿Viste? Y una vez se lo sugerí a la vicepresidenta de operaciones, ¿por qué no podemos trabajar en remoto? No, no se puede y bueno, ¿viste? Cosas de ellos. ¿Y qué pasa? Claro. El año siguiente, en 2020, llega la pandemia y se para todo. ¿Viste? La primera semana nos mandan a la casa porque no sabían qué hacer, de hecho. Y estuve 5 días en casa sin trabajar hasta que implementaron como un plan para que algunas personas vayan a trabajar desde casa y otras trabajan en la oficina. Ujú. Los que iban a la oficina les pagaban un adicional, ¿viste? Un bono por insalubridad, ¿viste? Por pandemia, pero la empresa nos pagaba el transporte y la comida. O sea que era de casa a trabajo, trabajo casa. Esto fue hasta mediados de abril, ya que ahí nos autorizaron, el cliente autorizó a que trabajemos desde casa y ahí sí, eh, trabajé enteramente desde casa. Y el cambio fue total, Total. tremendo, exacto, porque pude eh, hacer muchas más cosas, ¿no? Descansar más, en primer lugar. No perdía 3 horas para ir ni 3 horas para Wow, volver. 6 Y el horas. turno te iba a preguntar también de trabajo, ¿cómo El, es? el turno, bueno, eso depende de las necesidades del cliente. Ese cliente trabajamos todos de 3 de la tarde a 12 de la noche. Era un turno medio. Estamos con Lalo Zunzunegui Bastante aquí igual, pero en. 9 horitas, o sea. Sí, 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 eran. eh, Perdón, sí, Mauro, perdón. sí, perdón. Son 1 hora de almuerzo y 2 descansos de 15 minutos cada uno. Eso es lo que, No, esa es y la, te pautan el descanso, mira. sí, y eso está incluido esa es la jornada de trabajo de Filipinas. Esas son 9 horas. Es un montón, Es un igual, montón. Y de corrido. claro. Ujú. Va, digo, es un montón. Acá, capaz acá en Buenos Aires es más normal. Cuando yo trabajaba en Buenos Aires los turnos eran así, o los laburos eran así, pero por ahí acá los laburos de turno más largos son los del comercio y son cortados. Entonces, algunos laburos tienen, algunos, bueno, ni siquiera, no sé, los bancos trabajan solo en la mañana, son unas horitas más de cierre, pero no es muy acá, ¿no? Estoy Bien. pensando, No, como acá es. el Bueno, turno sí. así de tranco largo. Ujú. No, no. Algunos pueden haber, pero Bueno, las bueno. empresas chinas también. Las empresas chinas siguen lo que se conoce como 9-9-6, Mm. ¿no? De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 horas, 6 días a la semana. Hay cosas, primero, ¿el Estado está presente en Filipinas? Qué buena pregunta. Yo te diría que no. Mm, o si lo está, es casi ínfimo. Por esto de que no hay sindicatos casi, están prohibidos. ¿Viste? Prohibido, no es que no. Sí, Prohibido. están prohibidos. De hecho, yo no tenía sindicato y cuando me quedé sin trabajo era arreglátela, ¿viste? Mm. Eh, ¿Y allá hay mucha desocupación hay, mm, o pobreza, digamos? hay pobreza, pero también hay trabajo, ¿no? Se puede encontrar trabajo si uno busca, hay. Hay, Ujú, hay, hay de todo tipo de trabajo, desde las personas que barren hasta los que se encargan de embellecer la ciudad, los que riegan las ujú. plantas, sí.
Estamos con Leandro Lalo Zunzunegui acá llegando, pero son charlas que siguen No, me encantó la 50 charla. mil millones, más todavía, ¿no? Pero quería consultarte algo ya para ir finalizando esta charla. Sí, Sí, obviamente hay oportunidad de volver a conversar, nos encantaría. Toco un tema que tiene que ver, lo dejás deslizar en algún momento, pero tiene que ver con eso, que es la seguridad, la imagen de seguridad que tenemos o tienen muchas personas sobre Filipinas, muy ajeno, muy lejano y muy por otras cuestiones llega esa información. ujú. ¿Cómo se vive desde adentro? Bueno, a mí me pasó que esperando el colectivo me robaron el celular. Me robaron el celular, yo tenía el celular en el bolsillo. Pero después me lo devolvieron porque era modelo viejo. Re raro. No, lo que pasó fue que yo estaba esperando y, y vos podés creer que unos días atrás estaba conversando con mis compañeros y me contaron de este método que usan, ¿no? Que uno espera en el colectivo y te chocan de atrás y en ese choque te manotean el celular desde donde lo tenés. ¿Qué pasa? Yo estaba esperando el colectivo, me subo y cuando me subo alguien de atrás me empuja y era el chorro, ¿viste? Y me doy vuelta y lo veo y el hombre se puso pálido y lo miré por 5 segundos, ¿viste? Y duro, duro, no se movió. Claro, y yo no le di importancia. Lo quedé mirando y después subí. Claro, me siento, Y ahí te diste cuenta. quiero agarrar el celular y ahí caí. Claro, cuando me bajo del colectivo, él ya se había tomado otro y desapareció. Se escucha, ajá, así. Sí. Eh, Sí. Ahí puntualmente tiene que ver con un robo, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de seguridad, de inseguridad más Ujú. organizada, que tiene que ver con mafias, con estas cuestiones, que por ahí uno tiene esa visión muy lejana de estos temas, ¿existe, está presente? Existe. Está presente, de hecho, este último tiempo pasó con los chinos. ¿Qué pasa? En el 2016, el presidente anterior, Rodrigo Duterte, permitió lo que se conoce, lo que se conocía como POGO, Philippine Offshore Gaming Operators, o sea, los casinos online. Le dio rienda suelta a los casinos online. Y los casinos online se vinieron a Filipinas y entre ellos los chinos. Las empresas chinas de casinos online invadieron Filipinas y con eso la mafia. Y cada vez fue pasando esto de los ataques de las mafias, los secuestros. De hecho, antes de venirme, la última empresa en la que yo trabajaba, lo que pasó fue que secuestraron al hijo de un empresario chino que estaba metido en esto, lo secuestraron de la escuela. ¿Qué pasa? Las familias chinas en Filipinas son muy poderosas, manejan mucho capital y tienen seguridad privada, tienen choferes, así que secuestraron al chofer y al hijo de esta persona, mataron de un tiro al chofer y al hijo le exigieron cierta cantidad de plata, el padre dijo que no iba a pagar eso y al hijo le cortaron el dedo meñique y lo largaron en la esquina de mi oficina. Sí, no estaba yo en ese momento, Ah, pero ese ahí va a ser chico, sí, así iba a ser es. sí. Sí, lo tiraron ahí al pibe con el dedo ya amputado, cortado, pegado con Cubierto. cinta. Sí, 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 cubierto. Y estaba ahí, ¿viste? En pijama. Y sí, en ese sentido sí fue un shock muy grande a nivel nacional y se endurecieron mucho más los controles con respecto a este tipo de empresas. A grosso modo te lo pregunto, Sí. ¿no? Cuando uno habla de los gobiernos que te tocaron ver, ahí, si uno lo tiene que poner, ahí lo uno con la pregunta de Marucha, ¿no? Ujú. El gobierno del cual hablabas tenía un poco más de intenciones de que el Estado esté más presente, con más fuerza el Estado, menos fuerza el Estado de este gobierno. ¿Viviste uno o dos gobiernos Viví dos gobiernos, más o menos viví del mismo estilo los dos o con diferencias? creo que totalmente opuestos. Ok, Tenemos, sí, el primer gobierno cuando yo llegué estaba Rodrigo Duterte. Es un personaje bastante especial porque él, para combatir a las drogas, él dijo, en Filipinas hay mucha droga y si la policía sospecha de alguien, tienen permitido matar. Eso, sí. ¿Y qué pasó? Empezaron a desaparecer, a matar gente que por... eh, no estaba tan errada en las visiones que No, no, tenía, no, no, ¿no? pero claro, con Duterte fue muy directo en ese sentido. De hecho, ahora ya fue acusado por La Haya, Ujú, de acusado los de crímenes derechos de de lesa lesa humanidad. humanidad por esta política que llevó
de droga cero. No sabía esta parte puntual, ¿eh? Sí, De dónde provenía esta decisión política. sí, Sabía que había ocurrido, pero sí, no. sí, sí, viene por ahí. Por eso han muerto muchos inocentes. De hecho, yo trabajé con gente que le mataron o un amigo o un primo. Y fue por esto, ¿viste? Porque se sospechaban de que estaba metido en la droga, que vendía o que traficaba. Esa tensión está en el aire, por mínima que sea, está en el aire de la cotidianeidad. Antes sí, porque antes como que la gente se cuidaba más también. Porque sabían que si se mandaban alguna macana, ¡pum! Bala, ¿viste? Porque si sospechaban, ni siquiera si lo ven, ¿viste? Si sospechan, estaban autorizados a disparar, la policía estaba autorizada a disparar. Así que sí, se notaba mucho más la disciplina, había como un poco más de seguridad en ese sentido. Y también, mal que mal, trató de hacer cosas para la gente, ¿no? Aumentó, por ejemplo, la pensión de las personas jubiladas, de los pensionados, aumentó la pensión mínima, también aumentó el piso del salario para que los filipinos paguen menos impuestos y reciban más sueldo. Y eso para el bolsillo del trabajador fue muy, muy positivo. Esa es lo que yo pude charlar con ellos. Esa es otra cosa. Los extranjeros en Filipinas tienen prohibido hablar de política e involucrarse de política. No, no duró ni 2 días, ¿no? Lo sé, sí. Son, son cosas que, bueno, cuando uno vive muchos años, Claro. aprende de la ley. eh, y aprendí esto. Perdón, Sí. a ver, capaz que no lo entendí. Mm. ¿Quiénes están prohibidos de hablar de Los política? extranjeros. Ahí te está llamando justo el Uy, presidente de Filipinas, dice. uy. Mirá, vos estás hablando Eh, en la radio de nosotros. ¿Y cómo es? ¿En ningún lugar público de trabajo? ¿A ese nivel? A ese nivel. Tienen prohibido hablar de política, hacer comentarios acerca de los políticos de Filipinas, dígase redes sociales, Facebook, criticar, eh, afiliarse a un partido, demostrar apoyo a cierto candidato, eso está prohibido. Y si lo haces, te deportan. Lalo, es fascinante, la charla es sumamente fascinante. Estamos No, ya llegando al final, podés pero hacerlo el tipo antes cuando te querés ir, lo podés hacer, es buena. Entonces te deportan, ellos te pagan el pasaje. Sí. Perdón, me Sí, estoy sí, riendo sí. y hay gente que lo debe pasar igual como no, pero se entiende, está más allá de lo buenísimo. cultural. Está buenísimo. No sé cómo ellos lo viven a eso también. Si ellos lo sienten como una opresión o vos por tu perspectiva cultural lo sentís de esa forma. Y en las elecciones del 2022, ¿no? Yo iba a jugar al básquet, ¿no? También fui a jugar al básquet y la pregunta que siempre me hacían a mí era, ¿vos qué candidato elegís? ¿Viste? Entre los... No sé si quedan si pisa el palito, si... Y claro, y yo iba a la seguro y eh, yo les contaba, personalmente, yo elijo a Manny Pacquiao. El boxeador, Claro. claro, sí, el boxeador devenido en político por las políticas que él proponía eran bastante interesantes, pero después vos ves la vida de político de Manny Pacquiao y es un desastre. Nunca iba al Congreso a sesionar cuando era senador, ¿viste? Y en esa época, ante las elecciones, salió que él completó la universidad, la carrera de 4 años en 4 meses. Claro. ¿Viste? Claro, salió ese escándalo también. Como y es la abogada trucha, ¿te Claro. acuerdas? Claro, ¿viste? No. Reiteranos, por favor, Sí. hasta cuándo estás acá en Esquel. Hasta el lunes. Pará, ¿y te vas a Absaz y después a Filipinas? No, después me voy para Japón. Japón, Exacto. ok. A buscar allá, a ver dar una vueltita, a ver qué. Dar una vuelta por el centro y terminaba laburando de. Japón o Filipinas. ¿Para qué? Para vivir. Así, para vivir. Ah, ¿la dudás? Es que depende. Vos elegís si querés una vida en la que todo funcione, en la que el tren pasa a tiempo, en que la educación es buena, en que el sistema de salud funciona, no está colapsado y que el seguro de salud te cubre hasta el 70% de lo que te tengas que hacer y la obra social no se te corta, elijo Japón. Después, lo que es calidad de amigos, posibilidad de trabajar en diferentes empresas, posibilidad de
conocer otras culturas y no sufrir tanta discriminación por ser diferente o por no pertenecer, Filipinas. Qué bueno que no seas políticamente correcto para responder, chaval. Qué bueno que no seas políticamente... porque podías dejarnos tranquilos a nosotros o a nosotras acá en la mesa y la dejaste picando ahí más. ¿Eh? Sí, es que contesté de Tranquilamente lo acuerdo. podías haber hecho así medio cool la respuesta y nos dejaba Claro, tranquilo y tranquila a nosotros para seguir adelante. sí, lo sé, pero bueno, es que también al haber vivido tantos años afuera, aprendí esto, ¿no? Y yo me quedo con eso también, con la parte humana. Muchas personas me preguntaron, ¿cómo está Esquel? Yo digo, está tan cambiado y a la vez está tan igual lo que es el calor humano, ¿no? Lo que son las relaciones, las Salvo hasta hace unos días conexiones. atrás que estaba congelado el calor humano. Uy, sí. Tuve que llegar yo para que ¿viste? La temperatura bajo cero. No, pero esto de querer juntarse, del abrazo, de estar, eso no existe en otros países, ¿no? Cuando uno está en el extranjero lo Gracias, loco. extraña. Ay, Sí, le sí. cumplían Exacto, ¿viste? Y el saludo es así nomás, ¿viste? Al orejito. Sí, hola, hola, sí, así. Y ya Claro, está. yo voy derecho al abrazo, tipo, me una llave ahí nomás me hacen. Oh, sí. Claro, sí, eso no existe. Al principio Claro, sí. ¿qué me toca? ¿Qué me toca? Claro, y a veces se ofenden, ¿viste? Claro, sí, me imagino que sí. Sí, sí. Y Es así fuerte. como son re fríos, Ujú. son re, ¿cómo se dice? Polite, ¿cómo se dice? No, ¿Educados? pero no es educado, es como protocolares, ¿o no? Oh, te cuento una que me pasó en Japón. Dale. Con los papás de un amigo. Fui a conocer a los papás de un amigo y nos invitaron a un ryokan, a una posada tradicional japonesa en la prefectura de Tochigi. Hermoso lugar, hermosa la posada y claro, vamos a Sacaste la comer. zapatilla y tenía un buraco en la media. No, había comprado medias en la tienda de 100 yenes, ¿viste? Medias por $1, ahí sí que estaban lindas las medias. ¿Qué pasa? Dicen, bueno, Lalo, vamos a tomar, ¿viste? Los papás eran de buen tomar y traen Vos cerveza. No, agarraste traen viaje. cerveza. Ah. Claro, ¿querés? Me preguntan, Rosan, ¿y cada desca? ¿Viste? ¿Querés tomar? Sí, le digo yo. Bueno, y les agarro, Ga, 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 les agarro, claro. ga, ga, ga. El- Oh. Excelente. Claro, Dale, agarro como el vaso de cerveza, lo apoyo en la mesa y se lo acerco. Sí, le digo. No me dijo nada la señora y me sirvió la primera vez. La segunda vez me pregunta de vuelta, Raro-san, ¿y cada desca? Sí, le digo yo. Y se repite. Y ahí me dice la señora, no, Lalo, eso no se hace. En Japón lo que tenés que hacer es agarrar el vaso con las dos manos, inclinarlo y esperar que la persona te Ay, me da sirva. una ternura, eso me encanta. ¿No volvés a Yo, verlo ahora la imagen esta en Es un montón de... amoroso, sí. claro, y fíjate, y el protocolo para chupar, para escabiar. Sí. Y es así. Y Pe- Pero me da como, a mí me da como una cosa igual, me da cierta ternura, me yo, parece como respeto y atención a cada cosa que, exacto, ¿no? y volvemos a lo que era omotenashi, ¿no? Eso ceremonial? la ceremonial y eso de la atención Total. japonesa, ¿viste? Y yo... Ah. ¡Po! Pará que voy a tomar cerveza. Claro. Y yo rojo, azul, verde, todos los colores, la Bueno, vergüenza. pero Perdón, No, igual no ellos sabía, se no sabía. ellos yo saben calculo que ellos también, también. Sí, claro. Fue el choque de ellos, ¿no? De no Claro. conocer. Claro, saco la espada y seppuku, ¿viste? Discúlpenme. La vergüenza. No. Ay, Que sí. estamos estigmatizando mal una cultura. Pero, No lo presenta el video este no, ya. Para que quede claro que yo tengo tremenda admiración por la cultura japonesa en particular. Filipina Sí. no le tengo el tranco mucho, pero la japonesa un poco sí. Y Ujú. a mí me fascina y me genera admiración esas cosas. Me suenan como... es como respetar tu vida, no sé cómo Sí, decirlo, ¿viste? Exacto, Hacer las sí, cosas así. sí. No sé, me da ternura. Exacto, tal Está bien cual. que no querés estar en una fiesta, estás bailando en la fiesta y no querés darte vueltas. Son otros pequeños detalles. Claro, Son otros claro. pequeños detalles Sí, que hacen total. Exacto, son estos pequeños detalles que hacen la vida mucho más significativo. Decir, wow, Sí, mirá esto. mágica iba a decir yo, Más tal cual. mágica, Sí, más significativo. Decir, mirá, sí, estamos tomando cerveza acá en Japón y de esta total, manera eso. totalmente Sí, ceremonial. Y era con los papás de mi amigo, no eran con extraños en ese claro. sentido, ¿viste? Hasta esos detalles.
Lalo, alucinante la Sí, muy visita, bueno, loco. muy Alucinante. Ojalá, bueno, obviamente ahora te vas, ¿no? Pero Sí. da para hablar muchísimo más. Bueno, igual Pero podríamos en algún momento desde hablarlo allá. desde allá, Desde ¿no? allá podría ser, no es mala idea. Ujú. Ah, ya Hacemos- veo que está. Hola chicos, ¿cómo estás? En Filipinas. Ah, Estigmatizando culturas ajenas. ¿Cómo les va, chicos? ¡Ah! Uy, no. El otro día te mandé un video de eso. La vamos a buscar ahora Sí, por ahora pasar. se la vamos a mostrar a Lalo. Bueno, sí es, es interesante. Bueno, hablando de Filipinas, ¿no? Suena feo decirlo así, pero ¿cómo se dice? La diarrea cultural de ese país es alucinante. A Va ver, un expláyate sociólogo. un A poquito ver, más. no son judíos, pero los hombres se circuncidan. Empezamos así. Wow, lo que estás Celebran Higiene, capaz. Pascua. Pascua es una Celebración, claro, claro, religiosa. y claro, una celebración ¿Qué? de las más importantes que cierra hasta el shopping mall, que cierra hasta los trenes y las personas se crucifican, se inmolan como Jesús, ¿viste? Se Wow. clavan en la cruz y están ahí, festejan así. Festejan Halloween, festejan, ¿qué más? Ramadán, festividades islámicas, musulmanes. Una Mira. mezcla Una total. Navidad arranca el 1 de septiembre, la celebración de Navidad. Rarísimo. ¿Viste? O sea, no había Sí, escuchado, nunca había escuchado esa Es- data. sí, tienen la Navidad más larga del mundo, Filipinas. Comienza el 1 de septiembre. Se la ponen en la pera 57 veces. ¿no? Exacto. Sí. Lalo, tenemos que ir Sí. cerrando esto, pero Ujú. posta de corazón que una de las charlas más copadas que hemos tenido el día de hoy. ¡Ay! No, en Bueno, serio. bueno. Aparte, entendés muy bien el lugar de la aristocracia. Ujú. Pero lo que dice Marucha, me sumo, ahí lo veo Lito, de que si la podemos seguir esta charla vía cámara web. En el medio de alguna celebración, hacer como para ver. Y Es el primer trago, dice Lalo. No. bueno, en agosto se viene Obon, que es una celebración muy importante en Japón. Y debe ser muy lindo de ver, ¿no? Es muy lindo, es verano, hay muchos matsuris, muchos festivales, viste, tradicionales, es muy lindo. ¿Ciruelo de jardín a rabiar? ¿Como estos que están ahí o no? Eso es más para fines de marzo. Claro. Sí, Claro. eso ya para marzo, abril. ¿Te copás en hacer charla cada tanto así de estas cuestiones? Porque nos coparía mucho. Y tendría que madrugar. Ah, no, Hagan pero esfuerzo. las hacemos fuera del programa y las Sí, pasamos también. acá. Ah, Eso. también. Sí, las hacemos pero hacemos si charlas. querés en vivo también. No, pero hay no problema. queremos interrumpir tu vida. Hola, Marga, ¿qué tal? Le gusta así decirle Sí. Che, Lalo, posta, Bueno. Gracias. alucinante la charla, Me alegro, alucinante. me alegro. Yo también estoy Muy contento de haber venido. educadora, ¿no? Total, Como- Muy total. bueno, gracias. ¿Te gustó? Me alegro. Y rompiste un montón de mitos. Qué bueno. ¿Mm? Y otros quedaron reforzados. Aparte quería decirles que saludos si querés mandarle a alguien de allá, de eso que tengas contacto, que lo vaya a ver al video. Sí, bueno, saludos a mi familia, saludos a mis amigos, a Yelén, a Facundo, y a una persona muy importante, muy especial, a Haruka, que me está escuchando, que lo va a escuchar al video. Es una persona muy importante para mí y le mando un saludo muy grande, ¿Lo podremos conocer o la podremos conocer a Haruka? seguramente. Buenísimo, ya es amigo nuestro. O amigo, Sí. ¿eh? Sí, ya es Tomodachi. Qué grande. Un placer escucharlo, realmente un placer. Muy mucho. Y me gustaron mucho las respuestas que no nos dejaban contentos y contentas a nosotros en muchos sentidos, ¿no? Así que está buenísimo. Me alegro. Lalo Zunzunegui, con un tema de Lalo, ¿nos vamos? Ahí va a entrar el chavo bailando K-pop, el Chavo Ortiz. Bueno. ¿Con qué nos despedimos musicalmente? Bueno, vamos a despedirnos con una canción de... Curiosamente, fue mi compañero de trabajo de esta persona, fue compañero mío en la primera empresa en la que trabajé. La banda se llama I Belong to the Zoo. La pegaron con esta canción y la persona tuvo que dejar de trabajar y se dedicó a vivir de la música. Se llama Sana. Esta canción es muy linda porque habla acerca de las veces cuando uno comienza una relación y no logró sanar La anterior, la anterior. casi clavo. Exactamente. Y casi clavo. Y es muy linda. Y bueno, espero que la disfruten. Disculpa Gracias. que te moleste. Sí. ¿Seguís en contacto con él? No, porque se volvieron súper populares esta canción. Ah, ok. Sí, sí, sí.
disparó y se rajó el hombre y ahora vive de la música. ¿Llevas dulce, Momi, allá? Dulces, cañas, licores, Perfecto, todas, sí. está todo bien entonces. Sí. Gracias, Lalo, un placer, ¿eh? Gracias a vos. Lalo Zunzunegui aquí en Radio Nacional Esquel.